Muy buenos días, tardes, noches y madrugadas, como dices, ¿no? Bienvenidos a su canal Un Instante Santo. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, aquí siguiendo al pie del cañón, levantándonos temprano, porque así nos hemos de Sí, ver, o así nos vemos nosotros nada más. sí, 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 bueno, empezar a las 6 de la mañana, sí, no es así pero bueno, también tenemos días, que tenemos a veces el día ocupado, pero pues muy, muy felices de esta lectura, yo estoy muy feliz. Sobre todo, bueno, también nos han empezado a comentar que les está gustando la lectura, que nos escuchan nuestras retribuciones, y creo que eso es como lo más importante, ¿no? Que, pues cuando lo hacemos con esa conexión. No sé si quieras, empezamos la lectura, pero empezamos con una pequeña oración. Ujú. Sí. Espíritu Santo, te entrego esta lectura para que todo lo que salga sea un medio para el perdón, para el amor, tú lo juzgues y tú lo examines. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Espíritu Santo, te entrego esta lectura con mi hermano Alex, muéstranos lo que tengamos que aprender, lo que tengamos que sanar, corregir en nuestra mente, y como tú sabes, desde el amor, desde la entrega, desde dejarte todo en tus manos, guía nuestras palabras, nuestras acciones y todo lo que compartamos que llegue a las personas que tenga que llegar y de qué manera sanar. En tus manos estamos, Espíritu Santo. Te entrego este instante santo. Pues avanzamos hasta el capítulo 2 y llegamos al subtítulo 4. Entonces vámonos por el capítulo 2, subtítulo 5. Aquí una pequeña diferencia. A ver si hay Ahí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, ¿quién empieza? ¿Empiezas? Empiezo. si quieres comienzo. La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que, de por sí, ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede, a su vez, de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. La magia es el uso
insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse, y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del obrador de milagros. Perdón, regreso. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar, al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos. Te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear, en cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante. Mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede llegar su iluminación, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor,
ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas que lo que tu visión física te muestra, mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán más mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver propio altar profanado, mas como mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia, en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él. Repito, puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad se le concede, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que él la necesita. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, siendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede cortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Bueno, creo que aquí son los 10 párrafitos que tuvo lugar la función del obrador de milagros. Este, pues nada más, bueno, bueno, está un poquito largo, pero como para seguir en lo que es la explicación, eh, pues yo aquí ponen obviamente Si más quieres, énfasis en quita que ah, la la, imagen, sí, sí. sí, aquí pues bueno, pues están poniendo más énfasis pues en que el poder curativo, por decirlo, pues es en la mente, ¿no? Y que la pura el responsabilidad del obrador de milagros, porque bueno, finalmente sí lo mencionan, ya es que acepta la expiación para uno mismo. No puedes compartir un milagro o obrar un milagro si primero no lo has corregido en tu mente. Hay una frase que me encanta que viene ahí, dice, el espíritu ya está iluminado, la mente es la que
necesita iluminación. El cuerpo es demasiado denso, pero la mente puede llegar a llevar hasta el cuerpo la iluminación, ¿no? O sea, eso es porque luego pensamos que tenemos que hacer las cosas al revés, ¿no? Empezar por el cuerpo es el que se tiene que iluminar y ayer hicimos una charla sobre el tema que coincidíamos sobre el tema de la iluminación y a mí me tocó muchas veces hasta investigar y yo veía que había personas que compartían en su información, digo, muy respetable, pero que si comían no sé qué tanta cosa que el cuerpo lo iban a iluminar y bueno, que hasta dependía de hasta de una dieta, ¿no? Muy sana. Pero no, bueno, aquí están mencionando acerca del poder curativo que no está en el cuerpo, sino que está en la mente y que es ahí donde se debe de llevar a cabo todo tipo de corrección o de expiación, ¿no? Y que siempre acompañado del Espíritu Santo. Así es. Y bueno, un punto clave, bueno, que se me hizo clave a mí al principio es que tengas la conciencia o el entendimiento de que da miedo la liberación. O sea, para que no lo veas como que te estás aprisionando, ¿no? Porque dice, de por sí ya es una idea muy, muy arraigada. Entonces, esa parte que da miedo la liberación, pues también para que estemos como conscientes como de esa parte, ¿no? Y justo, ¿no? Habla de la mentalidad recta, que mientras tengas la mentalidad recta, pues vas a poder obrar milagros. Y siempre que no puedas obrar milagros, es que has dejado a un lado tu mentalidad recta y la has transformado hacia el miedo, ¿no? Otra, ¿no? Que también me gustó, que te dice, que no te hagas, que no creas o no te hagas como responsable de tu estado de preparación, ¿no? Porque si no, ahí estás totalmente usurpando un lugar que no te corresponde, que es por eso es cuando dice, me haré a un lado y dejaré que el Espíritu Santo me guíe, ¿no? O la voz de Dios me guíe. Entonces, aquí prácticamente te está diciendo que no confíes en tu estado de preparación, pero por el ego, porque todavía crees que eres un cuerpo, porque todavía te crees separado de tu hermano, por eso lo comenta de esa manera. Y que justo, ¿no? El cuerpo es solamente un medio de comunicación, que lo veamos como solamente un medio de comunicación, que es para compartir lo que, por ejemplo, en este caso, lo que estamos compartiendo, ¿no? Solamente para comunicar. Y habla de la caridad, ¿no? También de esta parte de que empieces a ver a tus hermanos, aunque te cueste trabajo, aunque sufras, porque el ego es el que no quiere ver a su hermano mejor que él, que veas a tu hermano como iluminado, como despierto, para que justamente esa es una ayuda hacia tu hermano y hacia ti sobre esta sanación, ¿no? Esta parte de caridad, ¿no? Aunque no sea el amor, pero dice, bueno, por lo menos. Sí, es como, uno además dice que porque pues obviamente como estamos sujetos todavía en el tiempo, es verlo más allá del tiempo que ya logró también este hermano, por de alguna manera tener también su mente recta y percibirlo no con las acciones del ego, ¿no? Una de las cosas que mencionaste es en efecto que no depende de nosotros la curación. Y bueno, y lo que pasa es que hay que pensar, si ya estamos nosotros en este sueño, en esta Matrix, es porque ya decidimos en contra del cielo. O sea, de hecho, el decidir en contra del cielo es el que nos hizo estar aquí. Entonces, todo lo que quieramos nosotros tomar decisiones desde aquí, la estamos tomando en contra del cielo, ya por default. Entonces, sí, por eso dicen, ¿no? O sea, decide en contra de la decisión del infierno. O sea, no le dejes a tu, tu curación en tus manos, porque si no, entonces ahí sí ya no se puede, ¿no? No va a funcionar. Sí. Sí, sí, pues sí, es prácticamente, en términos generales, obviamente, ya lo que nos están leyendo, van a tener un poquito, pues, más de, obviamente, si nos escucharon, algunos de ustedes van a tener más información o más captación, ¿no? Nosotros, pues, es un resumen así rápido, porque si no, pues, bueno, imagínate, nos podríamos detener ahí 2 horas, ¿eh? Fácil. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo, si no, pues, continuamos con la... Todo bien, adelante, adelante. Excelente. Bueno, vamos por la sección número 6. Y vas tú, parece, pero yo terminé. Aquí son, a ver, son 10.
son 8. Si quieres, aventamos 4 y 4, como tú veas. ¿Quieres que me aviente los primeros cuatro? ¿A eso te refieres, va? Sí, si quieres, o todos, como tú veas. Pues es que están cortitos. No sé, tú dime. Los cuatro, los cuatro. Principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de forma que no sea un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. O yo, Vas, vas, vas. Sí. sí, sí. 5. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. A ver, otra vez. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. 6. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. 7. El precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. 8. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. ¿Quieres que le deje de compartir pantalla? Si quieres un ratito, no tengo, ahora sí que como más bien repitió un poco lo de, ya nada más lo puntualizó más, ¿no? Lo que estaba diciendo el anterior. Ujú. Digo, yo me quedaría con esta parte de no ver el error en mi hermano para no seguir perpetuando ese error en mi hermano, ¿no? Que te dice para que no tengas una mentalidad errada, no veas el error en tu hermano, ¿no? O sea, simplemente ve que te está mostrando algo que tienes que sanar, algo que tienes que interiorizar en ti, que por eso está yendo a ti prácticamente o se acerca a alguna situación en común para que de alguna manera sanen,
para que de alguna manera se cure, no para que veas el error de que está él haciendo malas cosas, o bien que es lo mismo enjuiciarlo. Al final te dice, no veas el error, simplemente pásalo por alto y ve más allá del error. Sí, y bueno, también habla acerca de los niveles de que tiene que ver entre la revelación y el milagro, ¿no? Que dice el milagro es un estado de uno a uno con tu hermano y la revelación ya lo vimos la vez pasada, que la revelación no es ni siquiera recíproca entre el hijo y el padre hijo, solamente es el padre con el hijo y que este pues está completamente ajena al tiempo y los milagros todavía comportan, no están dentro del tiempo. Y sigue reafirmando un poquito el tema de los principios de los milagros, que los milagros pues lo que hacen es ajustar el tiempo, ¿no? En el momento que se realiza. Es una de las cosas que yo creo que más puede asombrar a una persona cuando puede llegar a percibir un milagro y que precisamente al ver esa ruptura del espacio-tiempo como nosotros lo percibimos aquí en el sueño, por eso mucha gente luego se le hace pues prácticamente una reverencia, ¿no? Al milagro, que también ya dejó claro en el capítulo uno que la reverencia es propiamente solamente o únicamente para la revelación, que tiene que ver con el Padre. Entonces, pero bueno, por eso me digo, me puedo imaginar, porque muchas veces cuando alguien está ante la presencia de un milagro, pues hasta terminan haciendo también reverencia porque no entienden cómo es que el milagro opera dentro del espacio-tiempo y lo acorta, ¿no? Temporalmente. Sí, 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 y es justamente para el tiempo, ¿no? Todavía, porque por eso dice, bueno, ahí está hablando Jesús, ¿no? O Cristo, que el tiempo es para que él lo use, la eternidad le pertenece a Dios, ¿no? Ujú. Sí, 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 exactamente. Pues, pero estuvo padre, algunas cosillas para seguir como reafirmando, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí, sí. Sería, vamos por el 6 pero Vasco. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados.
Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que que no lo es. Pero otra vez, cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta en dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección al nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. A nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, más no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que, en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace esto cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconocer, en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación.
Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Carlos, dale, dale. Los que no hay pensamientos fútiles. Bueno, no me voy a adelantar. Este, pues bueno, ya lo habíamos mencionado, pero lo vuelve a reafirmar en esta parte, ¿no? O sea, cuando nosotros, cuando nosotros creemos que estamos tomando una decisión con base a lo que necesitamos, entonces, cuando lo hacemos nosotros solos, siempre vamos a tomar una mala decisión, porque para empezar, no sabemos qué es lo que realmente queremos. Creemos que sabemos lo que queremos, pero realmente no sabemos lo que queremos. Entonces, por eso hay una confusión de niveles, hay una confusión en tu mente, porque no sabes realmente lo que quieres. Por eso te dice, cuando no sepas lo que quieres, es más fácil que te acerques a mí y me preguntas qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Y de esa manera vas a corregir ese error en tu mente de no ir en pos de las ilusiones. De no, obviamente ir en pos de las ilusiones es ir en pos totalmente del miedo, porque no hay significado y en donde no hay significado, hay miedo. Eh, Y que nos dice, ¿no? O sea, solo tu mente puede tener miedo. O sea, hemos confundido en este caso la mente con el cuerpo. Y te dice, no, solamente la mente puede tener miedo. ¿Y qué te dice? ¿Qué es la expiación? También, bueno, para mí esta parte me parece interesante. O sea, la expiación es el amor perfecto. Cuando te ames totalmente, por eso dice acepta la expiación, acepta el amor que eres, acepta tu herencia como tal, ¿no? Y bueno, ya cerrando, como fue desglosando, pues también nos habla de esta parte del pensamiento, ¿no? O sea, que tengas respeto por tus pensamientos, porque aunque tú creas que nada más estás pensando algo internamente, el único nivel de creación es la mente. Entonces, hay veces que dices, no, pero yo no dije nada, pero lo pensaste y no hay otra situación, o sea, el poder creador es el de la mente. O sea, bien, si lo pensaste, ahí está. O sea, ya que
lo manifiestes o lo veas aquí en el sueño, pues ya es otra cosa. Pero primero, inicialmente, todo nace desde el pensamiento para poder proyectar o para poder crear todo lo que estamos creando, proyectando, dependiendo de hacia dónde vaya, ¿no? Por eso te dice, o sea, puedes proyectar o crear dependiendo con qué maestro estés haciéndolo, ¿no? Sí es, pues bueno, qué bueno que mencionaste también el tema de la confusión de niveles, porque obviamente también habla acerca del pan nuestro de casi todos los días, ¿no? Y cuando ya pones en práctica estas enseñanzas, te das cuenta de qué tan incongruente éramos, ¿no? O sea, cómo hacíamos una coerción entre, como dice, entre tus pensamientos, entre lo que tú querías con lo que hacía realmente el comportamiento del cuerpo. Entonces, entonces aquí te habla acerca de que prácticamente el cuerpo, sí, es un medio de aprendizaje, pero no es el estudiante. Entonces, es importante que se utilice como una herramienta útil de aprendizaje, pero el cuerpo sigue siendo neutral. Entonces, nuestra acción no tiene, o nuestro comportamiento no tiene nada que ver con el cuerpo, aunque parezca que es el cuerpo el que está operándolo, pero realmente hay una coerción en la mente entre qué es lo que quiero y lo que no quiero, precisamente por lo que mencionabas de no dejarse los manos del Espíritu Santo. Y que incluso dice, al principio tú no tienes esa buena dosis de buena voluntad, esa pequeña dosis de buena voluntad, que gradualmente la vas a ir desarrollando porque ya una vez, en la medida que tú simplemente te dejas guiar y ya no metes tu estructura, resulta ser más fácil. Al reconocer que, pues, aceptar la expiación para ti mismo simplemente es aceptar la voluntad de Dios, que es la de nosotros, ¿no? Pero pues bueno, como estamos todavía con esas voluntades, creemos que están separadas, pues ese también entra en conflicto porque, como dice, no debiste haber actuado con amor. O sea, si hiciste algo, estás en conflicto, que es una coerción, que es una incongruencia o una incoherencia, es porque no actuaste con amor. ¿Y qué es no actuar con amor? Bueno, pues simple y sencillamente, como incluso esto viene en el manual del maestro, ¿no? La segunda característica, que es la honestidad, que habla de la congruencia. Y esto obviamente, ¿por qué? Pues porque pues, obviamente al no tener la confianza suficiente o carecer de amor, entonces actuamos de manera incongruente y esa coerción entre lo que piensas y tu comportamiento, sí o sí, te va a generar miedo. Ese miedo va a dar lugar también a qué? A proyecciones. ¿Cómo? A través de juicios. O sea, fíjate qué tan fácil podemos llegar a, a estar emitiendo juicios cuando nosotros mismos somos los que nos hicimos ese conflicto, ¿no? De decidir entre la mente dice que sí, pero la acción hace no. O al revés, la mente dice no y al último resulta haciéndolo sí. Y no es otra cosa más que por miedo, por falta de confianza, por falta de, no sé, ya sabes, ¿no? Puede ser rechazo, puede ser que sientes que te van a dejar de amar, no, mil cosas, ¿no? Pueden ser que entramos en un tipo de incongruencia constante entre lo que pensamos y lo que termina haciendo el comportamiento con el cuerpo. Y luego atribuimos que es el cuerpo. Y luego ya nos andamos preguntando por qué nos andamos enfermando. Porque aparte de todo, como el cuerpo hizo algo que la mente no quería, entonces, entonces ahí entra el conflicto. Ahora le decimos al cuerpo, enférmate, ¿no? Pero Es- aquí le estás diciendo, hermano. Ah, ¿no es? oh, no, acordaba que andabas Con la lo ilusión de bueno mi es que gripa. ya. Pero bueno, lo padre es que dice, ¿no? Simplemente déjale al Espíritu Santo que él haga la corrección donde le corresponde hacer la corrección. No en el cuerpo, sino en la mente. Claro. Y sí, o sea, al final, o sea, ¿por qué tenemos miedo por nuestras incongruencias, no? Pero finalmente, y lo que te dice, o sea, ponte en el papel de estudiante, no lo olvides, ponte en el papel de estudiante que estás aprendiendo, que el profesor en este caso es el Espíritu Santo y es el que te va a guiar durante el camino, y ponte de ese lado del estudiante, ¿no? Y lo que mencionabas al principio, o sea, al final regresamos al mismo punto, este no es un curso de especulación filosófica, o sea, es de práctica. O sea, si tú estás sintiendo algo y te está compartiendo oraciones, te está compartiendo qué repetir, pues simplemente hazlo sin juzgarlo, sin ponerle un adjetivo positivo o negativo, simplemente hazlo. Como dices, solamente se te pide que las uses, no que las juzgues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invita todo el tiempo el curso, que uses todas estas lecciones,
que uses estas oraciones que van diciendo, que van compartiendo. ¿Para qué? Para que justamente sea una experiencia más que quede una lectura. Porque pues para leer, pues podemos leer muchos libros, pero al final, si no hacemos los ejercicios, pues quedas en lo mismo, ¿no? Y precisamente yo creo que hay muchos compañeros que, que lo que dijimos también, o sea, primero nada más hacen a lo mejor el texto, pero a lo mejor no hacen el libro de ejercicios. Entonces, pues se queda un poco inconcluso porque al final, pues es parte del mismo temario. Entonces, bueno, yo lo que sí le invito en esta parte es que precisamente lo que compartía Alex, o sea, al final hay que hacerlo, hay que ejecutarlo en nuestro día a día, hay que ejecutarlo si me siento mal, si me siento triste, ejecútalo. Simplemente ejecútalo, déjalo en manos del Espíritu Santo y vas a ver, con esa fe, vas a ver cómo va a ir liberando tu mente, va a ir sanando tu mente y va corrigiendo ese error de percepción acerca de cómo te percibes a ti mismo, porque tal, realmente ese es el mayor conflicto, el por cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? De ahí nace todo el conflicto, porque creemos que somos cuerpo, cuando en realidad somos espíritu. Claro, y bueno, bien dices, el texto está lleno bueno, toda la parte de la teoría del curso del plan de estudios también está lleno de prácticas y de sugerencias. Solamente di esto, hasta la oración, y como dices, si no las llevas a cabo, el plan de estudios termina siendo simplemente, te llenaste de conceptos, pero nunca hubo una expiación, nunca hubo una corrección. Entonces, si no los llevas a la práctica, por eso dice, este curso pone más énfasis en la práctica que en la teología. ¿Sí? Y sí es importante llevar a cabo la dinámica de los ejercicios porque ya este párrafo o esta sección nos indica, pero con una claridad, donde se va a llevar a cabo la corrección es en la mente, no en el cuerpo, ni en el trabajo, ni en la economía, es tu mente, o sea, en tu mente es donde se va a llevar la corrección. Y nosotros, bueno, afortunadamente, pues nosotros que luego nos hemos visto fuera de cámaras, así, hemos compartido muchas veces cuando hemos caído en tentaciones, por así decirlo, y cómo incluso el coacheo sabemos que aquí es donde se hace el trabajo. Y bueno, ya por ahí alguna ocasión hemos leído bueno, más de una vez, pero de psicoterapia, donde te dice, pues toda enfermedad es de mente, ¿no? Que toda enfermedad proviene de la mente. Y sí ya está hablando específicamente de que no es el cuerpo, no es nada de externo, sino que tiene que ver con la mente. Claro, y que nos va a ayudar precisamente a eso, a cambiar el pensamiento, a reinvertir el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que sea es la forma de percibirnos. Yo me percibo carente, me percibo como un cuerpo, no creo que soy eterno, todo esto lo que es Dios. Entonces lo que hace es volver a reestructurar tu mente para volver a recordar quién eres, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Vamos a darle, entonces. Ah, bueno, ya ven aquí dijiste este último, ¿no? No hay pensamientos útiles, todo pensamiento incluso se forma en algún nivel. Eso está fuerte, hermano. ¿Cómo es que la mente tiene todo el poder, no? Bueno, Claro. vamos por 7, causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado, ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusieras entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin
de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que, que rectificase a la mente misma. Proceso circular este que no proporcionaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe proceder un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. No has percibido, nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de lo que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En él, en el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido. A negarlo, a ver, en ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección, la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo como que le dio a su unigénito hijo para que todo él crea en él, no le parezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito hijo. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad.
trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la afiliación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. He hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo dividido, indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento que estás listo, en el que estás listo, y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permite recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Ok, Pues, más voy. vas. Bueno, pues aquí habla de nuevo todavía acerca de nuestros pensamientos y cómo es que nosotros hemos creado el miedo y que muchas veces, y una de las cosas que a mí me pasaron, es que luego esa confusión de niveles en el que creemos que cuando se lo dejamos al Espíritu Santo, cuando decimos, "No, Espíritu Santo, llévate este miedo, ¿no?" Entonces, te afirma, aquí el curso nos dice, el Espíritu Santo no puede deshacer tu miedo porque es algo que tu mente lo inventó. Entonces eso completamente irrumpiría en la ley de causa y efecto, que es la ley más fundamental, ¿no? Menciona. ¿Por qué? Porque si tu mente es la causa del miedo, entonces más bien lo que se tiene que resolver es, de nuevo, a través de la expiación en tu mente. Entonces, vaya, en pocas palabras, es como si yo le dijera al Espíritu Santo, oye, deshaz el efecto que está provocando mi mente. No, aquí la corrección es, no, pide al Espíritu Santo que vaya directamente a la causa, que es tu mente errada, para que aceptes la expiación. Y luego también todo te afirma, que me dio un poco de risa porque dice, tal vez pienses que a estas alturas tú lo que necesitas es un milagro, ¿no? Para que eso pueda suceder, ¿no? Dice, y en efecto es lo que necesitas. O sea, y para eso necesitas tener una mentalidad milagrosa, que no es otra cosa más que aceptar el milagro. Yo, fíjate que esto ahorita me volvió a recordar porque mucha gente cuando estoy trabajando en consulta o algo, a veces hasta solitos me dicen, no, es que tengo tal problema, luego tengo luego tal problema, Y luego yo también obviamente pues pido, ¿no? Que hable la voz y le digo, les digo, a estas alturas, ¿qué crees que necesitas, hermano o hermana? Dice, la verdad, un milagro. Ah, muy bien, no estaba preparado, pero traigo un libro. No, bueno, obviamente ya pues empiezo a trabajar desde otro concepto, pero sí, el último me dan la pauta, el Espíritu Santo, de que puedo hablar del curso eh, en un sentido muy literal, porque pues obviamente hablamos acerca de esta confusión de niveles en la psicoterapia o todo esto se maneja esta parte, ¿no? Que la mayoría de la gente va con queriendo resolver el efecto, pero no la causa. Simplemente quieren otro efecto menos doloroso, ¿no? Otra magia Algo que le menos, maquille ahí su que desmadre. le maquille, ¿no? Y pues finalmente eso es lo que habla, ¿no? Acerca de que vayamos a la causa y que estemos listos para la expiación y que también, no, ay, se me estaba olvidando
otra cosa que también fue importante. A ver si ahorita me acuerdo, igual ahorita tú la mencionas, a ver si quieres te paso la estafeta. Sí, pues bueno, pues prácticamente sí compartiste esa parte de lo que quería decir. Pero bueno, cerrando ahí, bueno, que nos quede claro que el miedo, tanto el miedo como el tiempo, fueron invenciones de nuestra mente. ¿Y cómo las vamos a sanar? Justamente a través del milagro, a través de la expresión, de la expiación, a través del amor, lo que nos está compartiendo. Ahora, qué bueno que lo mencionaste, nada más aquí como para reafirmar un poco. ¿Qué pasa cuando llegan a preguntar a las personas, no? O sea, si Dios sabe que estoy en este sueño, porque siempre sí me lo han preguntado, sí lo han preguntado, si Dios sabe por qué estoy en este sueño, ¿por qué no me despierta? Y precisamente lo que mencionabas hace rato, ¿no? O sea, al final Dios para él, tú eres hijo de él, o sea, tú, su mente es la tuya. Él no te puede ver diferente a él mismo. Por ende, él no te puede ver dormido. El verte dormido y decir despierta, digo, para empezar, te podría despertar y decir, mismo Cristo puede venir y te puede decir despierta, y aún así, como te crees dormido, no te despertarías. O sea, por eso lo que tienes que corregir dentro de ti es tu error de percepción acerca de cómo creaste el mundo, acerca de cómo más bien fabricamos toda esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente si tú crees que Dios va a venir y te va a sanar, porque Él tiene que venir a hacerlo, pues no. ¿Por qué? Porque para empezar, esto es una ilusión, Él no cree en esto. Entonces, por eso te dicen, nunca has estado dormido, siempre has estado despierto, incluso en muchos otros te lo dicen. Nunca has estado dormido, esa es tu creencia. Por eso, la causa, en este caso en el mundo, la causa es tu mente. Y el efecto, todo el mundo o todo lo que has fabricado aquí. Entonces, ¿qué tienes que corregir esa causa para que regrese, para que tu, ahora sí que para que tu causa regrese a la verdadera causa que es tu padre? ¿Y para qué? Para que ya te vuelvas el efecto de tu creador. Porque aquí es por eso usurpas el lugar, porque ahora tú crees que eres la causa de todo lo que estás proyectando. Entonces, ahí empieza el error y la confusión de niveles, de creer que tú en realidad es la causa, y aquí te lo deja clarísimo. La única causa verdadera es Dios, y el efecto es su Hijo. Uy. Eh, entonces, pues más que nada era como ya aclarar esa parte. Sí, 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 qué bueno, porque al final de cuentas esta sección sí, sí deja, como dices tú, bien claro qué es causa y qué es efecto. O sea, primero nos corrige causa y efecto en nuestra mente y luego nosotros también nos colocamos ante Dios como hijo de Dios, que eso es la mayoría de los conflictos. Y pues obviamente, imagínate, si nos dice, o sea, queremos nosotros, Diosito, sácanos de este conflicto, si dice, si le tienes miedo hasta la libertad, le tienes miedo a la luz, tiene que haber una preparación previamente y tenemos que corregirlo en la causa, ¿no? Quien lo originó es la mente. Claro. Pues vamos a dar una leída más, hermano, para avanzar. Terminó yo, empiezas tú, ¿verdad? Sí. 8. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello, se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la aceptación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años,
Así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. La duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, la oscilación entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que las creaciones, a ver, dice, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Creo que nada más hace una pequeña pie de página En la sobre el unicidad. tema de lo que la palabra de la unicidad, que bueno, tiene que ver con calidad de único. Digo, para aquellos cuando se habla aquí de unicidad, ¿no? Entonces, si quieres, ¿Ahí acaba? compartimos. Sí, de hecho, ahí acaba ya Ah, el capítulo, y yo creo que ahí órale. sería, bueno, ya pasaríamos al capítulo Para 3 empezar el 3. para empezar el 3 en otro programa, pero sí vamos, ahora sí que vas a que hablemos del juicio final. Sí, o sea, nada más aquí nos vuelve a repetir la misma situación en el sentido de que nosotros todo lo que nos enseñamos tenemos que abandonarlo. Todo lo que hayamos aprendido, todo lo que creamos haber entendido según nosotros, hay que abandonarlo. Y en esto, pues esto, obviamente, ¿qué nos enseñamos? El miedo, la sensación de separación, el creer que somos cuerpos. O sea, todo eso fue lo que nos enseñamos.
Y precisamente porque nos los enseñamos, nos ha costado tanto trabajo poderlo entregar, tanto trabajo poderlo soltar y dejar a un lado. Pero sin embargo te dice que tú puedes hacerlo porque esa es tu única, ahora sí que es tu única chamba, ¿no? O sea, dejarle al Espíritu Santo que corrija tu mente errada desde la causa para que, para que puedas sanar y justo, ¿no? El juicio final y lo menciona más adelante, ¿no? Esta parte de final, la que le tiene miedo es el ego, ¿no? Pero en el espíritu pues está en dicha porque dice, por fin va a recordar, o sea, el final viene siendo, el por fin va a recordar que es eterno, infinito, inmutable, igual que su padre, y que la voluntad de su padre es la misma que la de él, ¿no? Entonces es como esta ambivalencia entre ambos pensamientos, ¿no? O sea, para alguien que le diga, ya viene el juicio final, todos, ¿qué pasa hasta cuando decía, ¿no? En el 2012, ¿no? Ya se acabó el juicio final. Y todos, no, pues ya bailamos. Y acá te dicen, no, al contrario, el juicio final acéptalo, porque ya es como que ya terminó tu sueño, ya terminó todo lo que tú fabricaste dentro del mismo sueño, y lo único que se va a recuperar son los pensamientos de amor y pensamientos de unidad, ¿no? Sí es. No, de hecho, como bueno, prácticamente dijiste casi todo la sección, pero está interesante porque hay una parte del curso donde menciona que dice, ¿cómo puedes escapar de este sueño? Este sueño no es otra cosa más que la que se construyó por medio de un juicio, de una pregunta, nacida de un miedo. Dice, pues simplemente tienes que dejar de juzgar. Y entonces acá te dice, pues más bien invierte la palabra, en lugar de juicio final, invierte la palabra y que se convierte en final del juicio. Y aquí menciona algo interesante, ¿no? Dice, el sueño, lo que duró miles de años, a lo mejor el juicio final se va a extender en el mismo, misma cantidad de tiempo, tal vez un poco más. Pero precisamente los obradores de los milagros o los milagros van a ir acortando ese tiempo virtual que tenemos en nuestra mente. Y que el juicio final, pues es algo que se le tiene que dar la bienvenida porque si bien se entiende ya, entonces va a ser el fin del juicio, o sea, por fin dejaremos de juzgar y con eso dejaremos de tener el miedo. Entonces, debería de, en efecto, ser una fiesta, ¿no? Debería de ser algo por el cual todo el mundo, oh, qué bueno, ya viene el juicio final o el final del juicio. También es otra luego interpretación porque acuérdense que, pues, que las palabras cuando se ponían en la Biblia ponían al revés, ¿no? Como origen del pecado, te dicen pecado original, juicio final. Bueno, pues es que tan solo, por ejemplo, pecado original y juicio final, ya estamos hablando de origen del pecado, final del juicio, origen y final. Pues Dios no tiene ni origen ni fin. O sea, para empezar, ni uno ni el otro existen ya desde ahí. Si Dios no tiene ni principio ni fin, pues no existe ni el pecado original ni el juicio final. Ya lo que único que queda es la eternidad. Entonces, gracias a que logremos comprender en nuestra mente que no existe el pecado original, pues desaparecerá el juicio final, porque al no haber pecado, no hay culpa, no hay juicio, ¿no? Ni castigo con él, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo que todavía, como dice ahí, puede durar algunos añitos más, pero en la mente del Hijo de Dios, el tiempo no existe, realmente no debería de existir y esa es parte de la expiación, que cuando logramos la expiación desaparece, ¿no? Ese error de percepción, incluso del tiempo que ya incluso, ¿no? También lo vimos, ¿no? Que el tiempo se va a ser usado, está a cargo que dijo, ¿no? Jesús, ¿no? Está bajo mi, mi mi dirección o del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y justo esa parte, ¿no? O sea, conforme vayamos aceptando los milagros en nuestra mente, vamos a ir acortando ese tiempo. Vamos a ir acortando ese tiempo porque justo, ¿no? Lo que decías hace rato, o sea, va un paciente, una persona que va a consulta contigo y le preguntas, ¿qué necesitas? Dice un milagro, ¿no? O sea, y eso es lo que a lo mejor pensamos con todo esto que empezamos a leer, con todo esto que nos damos cuenta que tenemos unos miedos bien profundos o que queremos controlar todavía un buen de cosas o que queremos mantener el sueño vivo por decirlo así. Entonces te dicen, sí, justamente lo que necesitas es un milagro porque al final tu ego se ha identificado tanto, o tú más bien te has identificado tanto con tu ego, porque no eres el ego, sino te has identificado tanto con tu cuerpo, tanto con esto, que para ti es prácticamente imposible dejar todo en manos de Dios y sobre todo diste una clave total que es el no juicio, ¿no? O sea, todo nace de un juicio y digo, y yo invito a los que nos escuchan, a los que nos ven, que un día
un día lo intenten y que digan, hoy no voy a juzgar nada. Y así como hasta como si fueran científicos, para que vean, hagan una bitácora de cuánto pueden dejar de juzgar. No, no, está complicado, hermano. Juzgamos por todo, todo ya es un juicio, mientras le pongamos significado a todo, ¿no? Ajá. Sí, es que sí es complicado, ¿no crees que? Y bueno, es que, pues como dice el curso, ¿no? Es un mundo de juicios, es un mundo que así creamos, así lo nos enseñaron Fabricamos, desde pequeño, ¿no? Y así lo fabricamos más. Entonces, estamos tan acostumbrados que ese es nuestro pan de todos los días. Y al final de cuentas, el querer todo juzgarlo y todo quererlo controlar, pues no nos damos cuenta que es por el resultado o es un efecto también del miedo. O sea, pues una persona que quiere controlar todo durante el día, todo su, es porque tiene miedo, ¿no? Entonces, claro. hay cosas que tienes que hacer durante el día, pero dicen por ahí, bueno, ya están estructuradas, pero no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta, ¿no? Dejaré que las cosas sucedan y dejaré de soltar el control. Si no suceden como estaba estructurado el día, no tiene por qué perder mi paz, ¿no? Claro. Y sí, es en efecto, o sea, esa parte como de empezar a hacer nuestras cosas que tenemos que hacer normalmente, pero antes yo controlaba qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, a qué horas hacer, etcétera. Ahora lo que cambia es, ya sé hacia dónde voy, pero simplemente me dejo guiar por ti y tú guía las palabras, guía mis acciones, guía este cuerpo. ¿Para qué? Para que simplemente sea un medio de comunicación para lo que es, porque al final, justo lo que dices, o sea, creemos que, por ejemplo, ir a trabajar es nuestra misión, pero en realidad ya cuando entras más en esto profundo dices, estoy yendo a trabajar, pero porque tengo que aprender algo de esto que estoy viendo. O sea, ni siquiera es el mismo trabajo mismo. O sea, es que viene de lo que yo estoy viendo aquí. O sea, ¿por qué? Porque todo esto es una ilusión y sería ilógico que digas, ay, bueno, sí tengo que trabajar para vivir. O sea, no, simplemente más bien, velo desde el enfoque que vas a ir a ese lugar porque hay algo que tú tienes que aprender, porque al final hay algo que estás fabricando o proyectando en ese día o en ese momento. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, dices, wow, o sea, en realidad no, lo que no venía a trabajar como tal, lo que venía era aprender esto de este día, pero solamente lo vamos a aprender si lo dejamos en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo de que nos muestre lo que realmente tenemos que aprender, lo que realmente tenemos que sanar en nuestros días, en lo que hacemos aquí, en lo que nuestro personaje, que es terapeuta, que es algo, ¿no? De lo que sea. Simplemente es dejarlo, ¿para qué? Para que nos muestre más allá lo que tenemos que aprender. Creo que te trabaste. No, pues ya te perdiste de todo. A No lo ver, tenías que hermano, pero escuchar. te escucho en la grabación. La vez pasada también así pasó y ya me escuché ahí. Bueno, que sí te quedaste, Alex, ahí. Y bueno, no sé por qué de repente se resetea esto, pero bueno, vamos a tratar de resolver esto del internet. Nada más fueron para que cierres, a lo mejor quieres complementar algo ahí, que estaba comentando que empecemos a ver, o sea, que el personaje que implementamos, o sea, yo, Enrique terapeuta, voy a dar terapias, ¿no? O sea, que veamos más allá qué nos va a mostrar el Espíritu Santo que tenemos que sanar, porque todo esto es una ilusión y sería ilógico que yo fuera a chambear para eso, ¿no? O sea, que yo fuera directamente a través, más bien, ¿qué tengo que ver que estoy proyectando o que estoy fabricando dentro de esta ilusión, ¿no? Eso era lo Claro, que sí, en el bueno, de no confundir, sí, te alcancé a escuchar incluso, este, pero sí, pues en efecto, no confundir medios y fin, ¿no? O sea, el fin no es el trabajo, el fin no es, sí, porque si no, entonces Exacto, también confundimos medios y fin, y hay la confusión de niveles, de que entonces el cuerpo es el héroe del sueño y es el que, pues voy a trabajar, ¿por qué? Porque tengo que darle al cuerpo supervivencia, comodidad y placer, y entonces pues, ya no hay ningún aprendizaje porque creemos que somos cuerpo, entonces ya desde ahí viene todo, ¿no? ajá, Y en efecto, cuando se lo entregamos al Espíritu Santo, pues vamos a darnos cuenta que el trabajo finalmente también es un medio, el cuerpo es un medio, o sea, y lo más importante era la expiación y el aprendizaje que va a haber en la mente, ¿no? O sea, el, exacto. el recto pensar.
Pues sí, hermanito, pues ¿cómo Así ves si es. ahí le paramos por el día de hoy? Sí, está bien. Nos gustaría pues que también la gente que nos está viendo, de repente, pues dejen ahí sus preguntas, comentarios, si tienen alguna inquietud de todo lo que hemos estado hablando. Este, y pues bueno, nos vemos en la próxima grabación. Claro. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Igualmente, hermanito, te mando un abrazote, estamos en contacto.